Dharna Sarurije es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de horror y drama. Comencemos. Empezamos viendo a un señor llamado Satish, viendo un programa de televisión y comiendo. Este le pide dinero a su madre para ir al teatro. La madre dice que ya son las 9:20 de la noche, pero Satish responde que aún tiene 10 minutos para llegar al teatro y se irá por el atajo del cementerio. La madre le advierte no pasar por el cementerio, ya que es viernes 13, día sin luna, y hay toque de queda, por lo que sabe que habrá brujas en el lugar, y quienes las han visto no sobreviven. La madre le hace prometer que no pasará por el cementerio. El hombre no hace caso, y no solo pasa por el cementerio, sino que blasfema y patea lodo que cae sobre una lápida de una mujer llamada Sylvia Marty. Satish llega finalmente al teatro y compra su entrada. Vemos que la sala está casi vacía. El hombre se decepciona de que la película sea mala. Al final de la película, Satish se queda dormido y ve una imagen fantasmal en su sueño. El guardia del lugar le pide que se retire para cerrar. Satish de nuevo se dispone a cruzar por el cementerio para regresar a su casa, pero ve que ya hay mucha neblina. Mientras camina siente la presencia de alguien y pregunta quién es, pero nadie responde. Intenta caminar rápido, pero cae. Su pie se atasca con una raíz y frente a él ve la lápida que ensució y nota que solo se puede ver la frase «Estás muerto» y recuerda a su madre aconsejándolo. Cuando llega a la salida del cementerio vuelve a blasfemar y cuando voltea ve la imagen de una bruja. Y ahí tiene un ataque al corazón. Cuando da el último suspiro, notamos que la imagen era parte de un anuncio publicitario para una película nueva. Seguido vemos una puesta en escena de una joven bailando con varios sujetos. Luego nos trasladamos a un bosque. Hay unos niños caminando por la zona. Uno de los niños quiere continuar caminando, pero los otros quieren regresar al hotel con su profesor y demás compañeros. Sin embargo, el niño los convence y siguen caminando. Cae la noche, los pequeños llegan a una gran casa antigua. Ahí deciden regresar al hotel, pero de repente una fuerte lluvia empieza a caer, por lo que los niños regresan a la casa. Una vez dentro de la casa se encuentran con una señora mayor, quien les dice que nunca los había visto antes. Los niños explican que vienen de Bombay por un picnic escolar y que entraron por la lluvia. La señora se muestra amable. Los niños preguntan si vive sola. Ella dice que vive con su ayudante de nombre Sukia, quien salió más temprano a traer medicinas. Los niños preguntan si no siente miedo estando sola en ese lugar. Ella contesta que no. Y el niño que lleva la iniciativa afirma que no hay nada a lo que temer. Por esto la anciana dice que los contará 6 historias y ya verán si sienten miedo. Todos se acomodan y la señora empieza sus relatos. El primer relato, titulado Fantasma Imaginario, trata de un profesor particular llamado Sunil, quien está en su casa esperando a su alumno Ajay. Sunil empieza hablando de la biotecnología. Ajay comenta que aunque ha memorizado la expresión genética, la realidad es que no la entiende del todo, y continúan hablando del tema. Pero Sunil se nota disperso ya que mira a todos lados con una expresión de preocupación. Como Ajay no ve nada y no se puede concentrar, ya que el maestro constantemente señala algo, pero Ajay no ve nada y siente curiosidad. Sunil explica que hace 6 meses ve constantemente a un hombre y usa siempre un sombrero negro. Ajay se empieza a sentir incómodo por lo que decide retirarse, pero el maestro le pide que no salga o el fantasma lo atrapará también. Es así como finalmente Ajay y Sunil, parados frente al espejo, ven el reflejo de Ajay, pero en el reflejo de Sunil está el fantasma y se queda pasmado del susto. Los niños se ríen de una de las niñas ya que se asustó. La niña pregunta por el baño y la anciana le indica. Lo usa y cuando va a abrir la puerta para salir no puede hacerlo. La anciana dice que su segunda historia se llama Los espíritus sí vienen. Vemos a un hombre llamado Kunal. Es noche y entra a buscar ayuda en una casa. Una mujer de nombre Barsha le abre. Kunal le explica que su auto se averió y no tiene señal. Le pide que le permita llamar a un mecánico. Barsha lo deja pasar y dice que su esposo Rahul falleció hace varios años. Kunal busca en el directorio el contacto de un mecánico. Cuando está llamando aparece repentinamente Rahul. Le pregunta quién lo dejó entrar. Kunal responde que Barsha y este dice que su esposa ya falleció. Kunal se ve muy asustado.
Luego Varsha vuelve y le explica que le estaban gastando una broma. Kunal quiere irse, pero la pareja insiste en que espere a tomar una copa. Kunal acepta y se queda viendo una tabla de invocación. Rahul le confiesa que estaba intentando invocar espíritus. Le preguntan a Kunal si cree en espíritus y este dice que quizás no quiere creer en ellos. La pareja le vuelve a gastar otra broma y Kunal dice que se irá. Rahul insiste en esperar, pues invocará a Fernández, un mecánico muy bueno. Rahul se concentra y empieza su ritual. Minutos más tarde, alguien toca a la puerta. Rahul va a mirar. Luego llama a Varsha. Ella corre y ven en el carro estacionado afuera el cuerpo de Kunal sin vida. La persona quien les alertó les pide que llamen a la policía o que él les avisará si los encuentra en su ruta. Al final el espíritu de Kunal se acerca a su carro y con una sonrisa en el rostro dice que los espíritus vienen si los llamas, pero lo difícil es hacer que se vayan. La niña, quien estaba en el baño, regresa muy callada y con la cabeza agachada se sienta de nuevo. En ese momento el segundo niño también pide ir al baño. Y cuando se va a lavar las manos ve el cuerpo de la primera niña sin vida y se asusta mucho. La anciana continúa con la tercera historia llamada Los accidentes nunca se predicen. Vemos a una pareja de esposos. Vishwas quiere estar con su esposa, pero en ese momento llaman al timbre. Como escuchan que su hijo Shintu abrió, salen a ver qué pasa. Es un señor que ofrece seguros de vida. El señor se llama Pundit. Dice que nadie está exento de un accidente y que tener un seguro les dará tranquilidad como familia. Como el señor se ve inquieto cuando Shintu come una fruta, Vishwas lo saca de la casa, pero minutos después regresa y entra. Sigue intentando convencerlo de contratar un seguro de vida. Saca de su mochila un arma de fuego, después veneno, una soga, un cuchillo y dice que hay múltiples circunstancias que ponen en riesgo la vida y les ruega que contraten una póliza. Vishwas se niega y Pundit se empieza a enfadar. Comenta que los productos de seguridad son en los que menos la gente invierte y debemos tomar más conciencia. Vishwas responde que si acaso tomara un seguro no sería con él y Pundit le pide disculpas y le ruega contratar su póliza. Luego le apunta con su arma. Le dice que no ha comido nada desde ayer y teniendo frutas sobre la mesa no pudieron ofrecerle nada, ya que son muy faltos de humanidad. La señora le dice que puede tomar la fruta, pero en ese momento Vishwas forcejea con Pundit y el arma se detona sobre Pundit. Este pierde la vida. Luego vemos que el segundo niño regresa a la sala y se ven a los ojos con la primera niña. La tercera niña pide agua y la anciana le explica cómo llegar a otra sala donde hay agua. Ahí hay un retrato de una mujer de mediana edad, con los ojos cerrados. La niña toma un vaso y pone agua, pero cuando sube la mirada, la mujer del cuadro la mira con una sonrisa inquietante y la niña se impacta mucho. Los niños piden a la anciana continuar con la cuarta historia. Empezamos viendo a un director de cine de nombre Karan. Este está comentando con su equipo una nueva historia. Se trata de una mujer linda y misteriosa en la carretera, a quien un grupo de hombres deciden ayudar. Cuando la chica empieza a hablar suena normal, pero mientras avanza la conversación, su voz cambia. Los hombres se dan cuenta que es un fantasma. Algunos dicen que el tema de terror ya está siendo muy usado, pero otros, por el contrario, apoyan el tema, ya que Karan lleva 3 películas seguidas con temática familiar. También comentan que ya se ha corrido el rumor de que Karan trabaja en un filme de terror. Una de las asistentes dice que muchas mujeres han empezado a llamar para hacer casting. Karan comenta que no quiere interferencias hasta que tenga bien establecido el clímax de la historia. Más tarde, Karan va en su auto y en la carretera ve a una hermosa mujer pidiendo que la lleven. Karan decide ayudarla. La mujer se siente feliz y dice que es admiradora de todas sus películas. Karan pregunta cómo le pareció su último estreno. Ella responde que no pudo verla, pues cuando se dirigía al cine ocurrió algo inesperado. Le muestra el ticket y luego cambia de tema. Karan dice que su próxima película será de terror. Ella pregunta qué título llevará y de qué tratará la historia. Él responde que quizás Putney o Shudail y le cuenta la historia que ya habíamos escuchado antes. Karan pregunta si cree en fantasmas. La chica responde que sí, pues no tiene otra opción, pero no les tiene miedo. Karan comenta que está mal, pues el miedo es lo divertido, y continúa diciendo que la fantasma protagonista de la historia intercepta a hombres en la carretera y les quita la vida brutalmente. La joven dice que esa es exactamente su historia, pues hace 15 días murió en ese mismo túnel.
y desde entonces intercepta a hombres para quitarles la vida. Ella se ríe y dice que está bromeando. Karan advierte que quiere ir a la ciudad para inspirarse y terminar la historia. Cuando llegan a la ciudad, Karan le ofrece descansar un rato en su casa. La mujer acepta, pues está lloviendo. El cineasta envía a su ayudante a comprar víveres. Dentro de la casa, la chica empieza a decirle a Karan que sabe sus intenciones, pues quien en su sano juicio ayuda a una desconocida en la carretera y se la lleva a su casa, además de enviar a su ayudante lejos. Karan refuta esto y dice que él no tiene malas intenciones con ella y que puede llevarla a donde ella se lo pida. La joven continúa contando que eso mismo le pasó hace poco con otro hombre, quien parecía querer ayudarla, pero luego se quiso propasar con ella. Como ella se negó, la hirió y la dejó muriendo en la carretera. Dice que no se volvió inmortal, sino que vagó por la carretera en busca de vengarse del tipo que le hizo daño, pero buscándolo se dio cuenta que habían muchos como él, y por eso les quita la vida a cada uno. También comenta que la historia debe cerrar con su fallecimiento. En ese momento Karan tiene un ataque de pánico y cae al suelo. Rápidamente la chica lo llama por su nombre y le confiesa que ella es una buena mujer y no es un fantasma. Le pide que por favor se levante y le cuenta que ella estaba haciendo una audición encubierto, ya que su equipo creativo la había contactado y pide ayuda. Pero Karan desafortunadamente ya ha perdido la vida. Esta historia se llamó Audición Fantasmal. La otra niña regresa de tomar agua, se ve rara al igual que los dos primeros niños y se sienta nuevamente con el grupo a seguir escuchando. El cuarto niño es retado por la niña que acaba de regresar para que baje a tomar agua sin asustarse. El niño va también a tomar agua y cuando está en la sala ve una sombra tenebrosa que lo asusta mucho. Luego vemos que el niño regresa cabizbajo a la sala y se sienta. La anciana continúa con el quinto relato, al que titula La venganza de una novia. Un hombre llamado Vijay conduce su vehículo en una noche lluviosa. Este se distrae hablando por teléfono y de repente ve a una mujer en la carretera a quien esquiva rápidamente. Vijay se baja y le pregunta si está bien. Al mirarla a la cara se asusta mucho. Seguido de esto vemos que Vijay está en la cárcel. Ahí le preguntan por qué lo hizo. Vijay no entiende qué pasa y cómo llegó a la cárcel. Le informan que le quitó la vida a un hombre. Vijay dice no entender nada y pregunta por la mujer joven que vio en la carretera. Sin embargo, el oficial no le presta atención. En la noche notamos cómo algo va recorriendo la comisaría y ataca a Vijay. Al día siguiente llega a la cárcel una señora muy enfadada. Le reclama a Vijay por quitarle la vida a su hijo y le pregunta por qué lo hizo. El oficial le pide que se calme y empieza a interrogarla. Le pregunta por su marido. Ella responde que está en Pune por trabajo. Luego le pregunta si el hijo estaba casado. La mujer contesta que sí se había casado, pero que la mujer era mala y se fugó con su amante, pues solo se quería aprovechar de su hijo. En ese momento Vijay empieza a hablar diferente y le pregunta a la mujer por qué miente, pues ella llegó a su casa con ilusión y le llamaba madre, pero la quemaron viva sin piedad. Ella solo pedía ayuda en su agonía. Comenta que disfrutó cortando en pedazos a su hijo. La mujer se nota desconcertada al escuchar a Vijay. El inspector interviene preguntando si es un truco para declararse inestable mentalmente y no pagar condena. Vijay responde que no habla como Vijay, sino como Sandhya, y tiene que completar su venganza. El inspector hace un poco de burla al respecto, por lo que Sandhya toma el control de él también. El inspector coge su revólver y dispara en la cabeza contra la señora. Sandhya le dice a Vijay que no se preocupe, pues el inspector al darse cuenta que él fue quien disparó, creerá en su inocencia y lo dejará libre. Es así como libera el cuerpo del inspector, y éste ve toda la escena sorprendido. Asustado pide ayuda para enterrar el cuerpo de la señora en el bosque. También deja libre a Vijay. Vijay se va en su auto y ve que Sandhya está en el asiento trasero. La joven tiene el rostro totalmente quemado. Ella le pide que la lleve a Pune, pues aún falta su suegro por pagar, y le promete que no lo poseerá de nuevo. Vijay acepta llevarla. La anciana dice que está cansada, pero el último niño que la había retado a asustarlo, llamado Ashu, dice que no sintió miedo. Además les prometió 6 historias y ella solo contó 5. La anciana le dice que recuerde bien, pues ya contó las 6, y le comenta que la historia es la de Sukhiya y ella. El niño sigue diciendo que no.
Es así como la luz se apaga y cuando se enciende ya no hay nadie en la habitación. Luego se vuelve a apagar y a encender, y la anciana sonríe de manera espeluznante. Ashu mira a sus amigos y estos tienen los ojos totalmente blancos. Ashu se asusta mucho y sale corriendo e intenta abrir la puerta para escapar. La anciana vuelve a aparecer y le pide al niño que no tenga miedo. Al día siguiente, toda la policía e investigadores llegan a la antigua casa. Le preguntan al señor Sukiya quién vive en la casa. Él dice que nadie, ya que la dueña murió hace unos años, un día que lo envió a comprar medicinas y al regresar ella ya estaba sin vida. Preguntan si la señora tenía hijos. El hombre responde que no, aunque sí le gustaban mucho los niños. En los medios se informa que los 5 niños fallecieron debido a paros cardíacos fulminantes, ya que seguramente experimentaron miedo extremo al estar en esa casa abandonada. La película es del año 2006, hace ya 20 años. Darna Sarurije traduce a El miedo es necesario, y es lo que vemos reflejado en los niños, sobre todo en Ashu, el último niño en perder la vida, ya que desde que sus compañeros le preguntaron al inicio si no tenía miedo, afirmaba que no. Luego siguieron caminando hasta que anocheció, y fue Ashu quien le pidió a la anciana contarles historias de miedo, para que se diera cuenta de que no le asustaba nada. La anciana ya era un espíritu en pena, y quizás quiso tener a los niños haciéndole compañía en el más allá. En las historias también se evidencia esto, el querer saber y retar lo que no es evidente para nuestra vista, pero que termina llevándonos a situaciones de peligro, como el director de cine. También el padre con el vendedor de seguros, o situaciones donde debemos pagar el jugar con temas espirituales o hacerles daño a los demás, como el caso de la pareja que llamaba espíritus, y la familia quien cruelmente le quitó la vida a la nuera, y no recibieron ningún castigo terrenal, pero sí del más allá. Y el tema con el profesor no lo entendí bien, pero supongo que el profesor tuvo un accidente donde sufrió quemaduras, y al verse en el espejo no se reconocía. Creo que su mente estaba alterada. Al final la reflexión es: en nuestra vida el miedo, al igual que el dolor, son cosas que no deseamos sentir, pero que son necesarias para nuestra supervivencia, ya que nos alertan o nos alejan de situaciones de peligro o indeseables. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.